Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el importante triunfo de la selección argentina dirigida por Javier Mascherano después de lo que había sido el apático empate contra Paraguay en la primera jornada de este torneo preolímpico. La albiceleste se impuso por 2-0 contra Perú en un buen partido en general. De hecho, le anularon mal un gol en la primera etapa. En el complemento es cierto que tuvo que abrir el resultado por medio de un penal, pero en general dominó el partido con bastante solvencia. Pero no vamos a hablar únicamente de la selección argentina, porque si bien es cierto que ha quedado un poco lejos, hay que también mencionar lo que sucedió el martes con el debut de la selección brasileña. Un debut sin brillar, pero con un Endrick que ya asoma para ser una de las grandes figuras del torneo. Y además podemos también destacar que hay un futbolista uruguayo como lo es Luciano Rodríguez, que marcó un hat-trick, 3 goles, pero perdió el encuentro porque Paraguay derrotó al combinado uruguayo por 4-3. Y por último, el otro resultado que me falta mencionar y del que también vamos a estar hablando es la igualdad entre el combinado local Venezuela y Ecuador por 1-1. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del triunfo de la selección argentina, un 2-0 bastante contundente sobre la selección peruana y que sirve de muy buena manera para el futuro cercano, teniendo en cuenta que en la tercera jornada la albiceleste no va a disputar partidos, va a ser la selección que tenga fecha libre y recién volverá a estar jugando dentro de 5 días su siguiente cotejo frente al combinado chileno. Un duelo en el cual Argentina fue superior desde el minuto 0 hasta el minuto 90, pero sabiendo que tenía la obligación y la presión de sumar de a 3. Perú, que en la primera jornada había derrotado 1-0 a Chile y que, si bien es verdad no había quizás mostrado su mejor versión, se había quedado con 3 puntos más que interesantes, y sabiendo el resultado que se había dado en el partido anterior, es decir, la victoria de Paraguay 4-3 sobre Uruguay, un triunfo de los peruanos sobre Argentina prácticamente dejaba a la selección de Javier Mascherano, sabiendo que la próxima fecha queda libre, con la obligación de sumar 6 de 6 en las últimas 2 jornadas, y ni así se aseguraría la clasificación. Sin embargo, por suerte, Argentina pudo sumar de a 3 puntos y jugó un partido más que aceptable. Cuando muchos pedían modificaciones, Mascherano, un DT verdaderamente muy cuestionado y que ha cometido errores verdaderamente importantes, es más, me parece que el triunfo recae más en la individualidad de los futbolistas que en lo propio de Mascherano, que si bien es cierto, hizo algunas modificaciones interesantes durante el partido, ya de por sí, luego de lo que fue la igualdad ante Paraguay, se exigían cambios en la previa. Decidió no hacerlos, por suerte le terminó saliendo bien, porque está claro, si a Mascherano le va bien, a la selección argentina también le va a ir bien. En cuanto al partido, en el primer tiempo Argentina impuso condiciones desde el minuto 0, 10 remates, aunque tan solo 2 fueron al arco, un gol convertido por Santiago Castro, anulado inexplicablemente por el árbitro. Hay que tener en cuenta que en este torneo los errores arbitrales son un poco más comunes y, como en general no tienen tanta repercusión, esta anulación de ese tanto de Argentina quizás con el correr del tiempo no termine siendo tan importante. Está claro que si después nos damos cuenta de que la albiceleste queda fuera del cuadrangular por un gol de diferencia, se va a notar muchísimo más. Tuvo que esperar hasta la segunda mitad para que le hicieran un penal al lateral izquierdo del ahora futbolista del Brighton de Inglaterra, Valentín Barco, para que después, desde los 12 pasos de penal, el único jugador campeón del mundo que está disputando este torneo, es decir, Thiago Almada, convirtiera y así abriera el resultado para los de celeste y blanco. Posteriormente, lo que quedó en el cotejo es que Argentina se terminó defendiendo bastante bien. Es cierto que no logra tener esa solidez defensiva que requiere un equipo que vaya a jugar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, pero en definitiva terminó siendo muy superior a Perú, o el combinado peruano no tuvo las fuerzas ofensivas como para vulnerar a una defensa argentina que, sin ser, como dije recién, sólida y solvente, pudo mantener el cero en el arco. Y sobre el final, luego de una aceptable jugada colectiva, Luciano Gundú, el mismo que había convertido el empate ante Paraguay en el último minuto, marcó el 2-0 definitivo. Y recordemos que en ambas ocasiones ingresando desde el banco de suplentes.
es uno de los tantos futbolistas a los que la mayoría pide a Mascherano que sea titular en el siguiente cotejo. Veremos si hay o no cambios, pero hoy por hoy Argentina reluce un triunfo. Veremos si puede seguir sumando en los últimos duelos, que serán ante Chile y ante Uruguay. Y vamos ahora a hablar de la selección brasileña. Endrick, la gran figura del combinado verde-amarelo, convirtió a los 3 minutos de empezado el partido lo que fue el único tanto de la pentacampeona del mundo en la victoria ante Bolivia. Un duelo que a Brasil le terminó costando más de lo pensado, no por el hecho del triunfo en sí, porque si ya se puso en ventaja cuando iba tan solo 3 minutos de arrancado el cotejo, es decir, que nunca estuvo en riesgo mediante otro resultado que no fuera justamente una victoria de Brasil, porque Bolivia nunca pudo empatar y obviamente mucho menos dar vuelta al resultado. Pero como siempre sabemos, cuando un equipo es superior a otro más débil y este no puede, bajo ningún punto de vista, asegurar el partido, definirlo, cuando empiezan a correr esos últimos minutos, siempre empiezan a aparecer las dudas. Sobre todo también porque Brasil es un equipo con enormes futbolistas. Además de Endrick juega, por ejemplo, John Kennedy, el jugador que marcó el gol para que Fluminense fuera campeón de la Copa Conmebol Libertadores. Juega Andrei Santos, un futbolista por el cual el Chelsea pagó en su momento 12 millones de euros. Y también juegan bastantes jugadores que hoy por hoy están en importantes ligas europeas. Hay que tener en cuenta que de los 10 combinados de la Conmebol, el conjunto verde-amarelo es quien más futbolistas tiene en Europa, sabiendo que los conjuntos europeos no estaban obligados a ceder a los futbolistas para disputar este torneo proolímpico, teniendo en cuenta que no entra en el calendario de la FIFA. No estaba en la obligación de los clubes ceder a los jugadores, tal como sucedió, por ejemplo, a mediados del año pasado con el Mundial Sub-20. Sin embargo, a pesar de todo esto, Brasil tuvo una gran ventaja porque sí, la mayoría de sus futbolistas no es que vienen de Europa, pero a la gran cantidad que sí estaba en el viejo continente les permitieron venir a jugar este torneo, a diferencia de muchos otros jugadores de las diferentes selecciones sudamericanas. Pero volviendo a lo que fue el triunfo brasileño, el equipo dirigido por Menezes no había disputado en la primera jornada, había sido la selección que en la zona A había quedado libre y por esto mismo necesitaba sí o sí sumarse los primeros 3 puntos en este certamen. Una cuestión que Brasil anhela desde hace mucho, porque recordemos que es la vigente campeona olímpica. Brasil se quedó con la medalla de oro en los Juegos que se llevaron a cabo en el año 2021 en Tokio, pero haber obtenido el máximo galardón en esta clase de competencias no te da el derecho a jugar la siguiente edición. De hecho, la única clasificada para los Juegos Olímpicos de París es el combinado local, la selección de Francia. El resto todavía tiene que clasificar más allá de cómo fueron los resultados en la pasada edición de la competencia. Y Brasil acaba de iniciar bien su camino en este torneo proolímpico. Una victoria con un buen resultado, siendo superior a Bolivia, esto hay que decirlo. La realidad es que más allá de las dudas que hubo hasta el final del encuentro, los pentacampeones del mundo se mostraron más sólidos que el elenco del altiplano, que había empatado en la primera jornada de manera espectacular ante Venezuela, convirtiendo 2 goles en los últimos 10 minutos de partido. En esta ocasión, lamentablemente, no pudo hacer lo mismo y Brasil, con un gol de Endrick a los 3 minutos, se terminó quedando con el triunfo. Y mientras hago también un breve análisis de lo que fueron los otros 2 partidos, repasamos las tablas de posiciones, tanto del grupo A como del grupo B. En la primera de las zonas, Ecuador es quien lidera con 4 unidades, producto que luego de golear en la primera jornada a Colombia, en esta oportunidad empató frente a Venezuela. La Vinotinto empezó ganando por 1-0 y Ecuador se lo terminó igualando en la segunda parte. Debido a todo esto, Ecuador va primero con 4 y 2 partidos jugados. Brasil es hasta ahora la otra selección que estaría clasificándose al cuadrangular final. Tiene 3 puntos producto de la victoria frente a Bolivia. Venezuela, la selección local, tiene 2 puntos. Se encuentra en la tercera ubicación y con 0 de diferencia de gol. Bolivia tan solo 1 unidad
producto de una victoria y una derrota y -1 de diferencia de gol, y Colombia no tiene puntos y además tiene -3 de diferencia. Es cierto que todavía le quedan por disputar 3 encuentros al combinado cafetero, pero está bastante complicado porque además de tener que recuperar esos puntos perdidos en la primera fecha, tiene que recuperar la diferencia de gol. Ese 0-3 frente a Ecuador en la primera jornada es hasta ahora la máxima diferencia que hubo en el presente torneo preolímpico. Próxima jornada será mañana, viernes. Bolivia estará enfrentando a Ecuador. El elenco del altiplano tiene que ganar, mientras que si Ecuador suma de a 3, no digo que prácticamente estará clasificado, pero avanza muchísimo. Y si Brasil le gana a Colombia, que es el otro duelo que se va a estar llevando a cabo este viernes, vamos a tener ya una tabla de posiciones bastante comprimida en los primeros lugares, porque si Ecuador gana se va a ir a 7, si Brasil también triunfa va a quedar con 6 y la siguiente sería Venezuela con 2, es decir, en la cuarta fecha, más allá de cuáles sean los resultados, Ecuador y Brasil seguirían siendo los dos primeros de la zona. Y vamos ahora al grupo B, donde tenemos a Argentina y a Paraguay, primeros con 4 puntos. La albiceleste, por tener un tanto más de diferencia de gol, +2 contra +1 del elenco guaraní, es el combinado que va primero. Perú aparece en el tercer lugar con 2 partidos jugados y con 3 puntos, mientras que las dos selecciones que hasta este momento cayeron derrotadas en este grupo B son las dos que jugaron un solo partido y ambas tienen -1. En este caso, la zona no puede distanciarse tanto en lo que va a ser la siguiente jornada. El próximo sábado, Paraguay estará enfrentando a Perú, por lo que una de las dos selecciones sí o sí va a superar a la Argentina en la cima de la tabla de posiciones. En la que gana se pondrá primero, si empatan será Paraguay quien supere el combinado albiceleste, mientras que Argentina tendrá que esperar hasta la fecha número 4 para recuperar ese primer lugar del grupo. Lo que es seguro es que Argentina, más allá de no jugar, sí o sí va a terminar la jornada número 3 en la segunda colocación, porque el otro duelo va a ser entre los dos equipos que marchan en la última colocación. Uruguay y Chile también se van a estar enfrentando este día sábado, y por lo pronto los 4 equipos clasificados al cuadrangular final son Ecuador, Brasil, Paraguay y la Argentina, que también, hay que decirlo, salvo por Perú, son los 4 equipos que han ganado al menos un partido. Recordemos que después en el cuadrangular se enfrentan todas las selecciones contra todas, y las dos mejores de ese cuadrangular son los dos que van a clasificar al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video de la segunda jornada del torneo preolímpico de Venezuela 2024, está claro que, más allá de algunas actuaciones colectivas, todavía no está la gran selección sudamericana. Si hablábamos en un principio de quiénes iban a ser las candidatas a quedarse con esos 2 lugares, Argentina y Brasil, por calidad individual de los futbolistas, y Uruguay, por lo que hizo por ejemplo en la Copa del Mundo Sub-20, y muchos de esos jugadores están formando parte de la selección Sub-23 que está jugando en este torneo, debían ser 3 de las favoritas para ubicarse en esos 2 primeros lugares y jugar los Juegos Olímpicos. Sin embargo, por el momento hubo bastantes sorpresas. Está claro que Paraguay, debido a que ya ha jugado en principio con las 2 selecciones más fuertes de la zona B, como fue el empate ante Argentina y el triunfo ante Uruguay, tiene todo dado como para dar el salto hacia el cuadrangular final. Mientras que en la zona A está claro que Ecuador es la selección que pica en punta como para competirle a Brasil.